Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 443 de Sefarad Magazine Sefaradí por Radio Sefarad y por Radio High. Esta es la continuación de lo que ya empezamos la semana pasada con el artículo de David Telias que se titulaba Judíos sefaradíes en Uruguay, historia de un reencuentro de hermanos, que apareció en la publicación Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano. En aquella primera parte indagábamos en los orígenes del pueblo judío hasta llegar a la necesidad de los sefaradíes de emigrar a tierras más bondadosas. Quienes quieran escuchar esa primera parte la encontrarán en el archivo de todos los programas que se encuentra siempre en radiosefarad.com. Así que es allí donde vamos a retomar esta segunda parte, continuando con los judíos sefaradíes en Uruguay, historia de un reencuentro de hermanos por David Telias. Los sefaradíes, provenientes de un mundo que hasta el día de hoy no ha vivido la Ilustración, poco o nada sabían del sionismo político, pues salvo por las incipientes luchas que se vivían en Turquía al empezar el siglo XX, el nacionalismo no era un problema evidente todavía ni en el Magreb ni en el Medio Oriente. Los judíos sefaradíes que llegaron a estas tierras compartían un sionismo espiritual, Leyaná Ba'á Birushalayim, repetido al finalizar sus fiestas, con su añoranza por la vieja España perdida. Como lo refleja su propia literatura, como dice Obadiah Kamji en su libro España e Israel, Problemas de Educación del año 1970, cale que sea que el suelo de España es un suelo bendicho del Dios. Hay tierras fértiles y tierras mañeras, hay tierras que producen todo lo que es menesteroso para el mantenimiento del cuerpo y del alma. Por emplear un lenguaje bíblico, una de ellas es la España. Lejos del occidente secularizante, la reforma no era un desafío para estos judíos en el Magreb, en Turquía, en Grecia, en Egipto o en Siria, por lo que, aún con la evolución lógica de los siglos, su judaísmo seguía siendo esencialmente rabínico, tradicional y comunitario, ni político ni denominacional. Ellos eran simplemente judíos sefaradíes y conocían un único judaísmo, diferenciado por pequeños matices de costumbres distintas, las adquiridas algunas en Siria, otras en Argelia, en Egipto o en Turquía. La emigración al mundo libre y el reencuentro con aquellos judíos con los que habían perdido contacto desde la Edad Media significaba un doble desafío.
integrarse al país que los acogía y ser parte de una colectividad judía diversa, cargada de siglos de diferente evolución. En cuanto a su integración al Uruguay, tal como decía mi abuela, dice el autor de la nota David Telias, esta fue su tierra prometida. Aquí encontraron una sociedad que los recibió de brazos abiertos, en la que prosperaron material y humanamente. Aquí no debían esconderse ni tenían nada prohibido. Pudieron estudiar, llegar a ser profesionales de relevancia e incluso participar de la política nacional con puestos de relevancia. Alguno nos contó que si no hubiera sido porque no nació en Uruguay, la última y terrible dictadura que vivimos no hubiese ocurrido, ya que el presidente Gestido, sin saber de su carácter de ciudadano legal, le ofreció nada menos que ser su candidato a la vicepresidencia. Aunque hoy en día está superada, Telias cree que más difícil que la integración al Uruguay fue la integración intercomunitaria, es decir, con aquellos parientes con los que había perdido contacto muchos siglos antes. Diferentes idiomas, comidas y sabores distintos, y un cúmulo de usos y costumbres singulares a cada corriente, incluso hasta en lo litúrgico, consecuencia de la forma en que cada uno debió adaptar el judaísmo a la realidad circundante durante los siglos en que vivieron en cada una de las zonas del viejo mundo. Durante los primeros años, el judío común y corriente, que vivía en Montevideo de origen ashkenazí, húngaro o alemán, no se identificaba con el sefaradí, y viceversa. Mis abuelas, sigue diciendo David Telias, ya nacidas en Montevideo, la más joven en 1924, me contaban cómo los varones del grupo impedían la entrada de los rusitos a los bailes que organizaba la juventud judía sefaradí, diciéndole: esto es para judíos, vos no podés entrar acá. Pero en cada uno de los grupos, aquellos que asumían el liderazgo comunitario debían estar por encima de estas diferencias y ver antes que nada las necesidades. Es por eso que en el año 1932, y luego de una evolución institucional que ya había comenzado por allá por 1908, se crearon la Comunidad Israelita del Uruguay, que nucleará a los judíos ashkenazíes, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay y la Sociedad Israelita Húngara del Uruguay. En 1936 se fundará la nueva Congregación Israelita de Montevideo, la NSI, por parte de los judíos germanos. La creación del SISU, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, significó resolver también diferencias internas. Se impuso por su número el estilo litúrgico de los turcos por sobre los norafricanos y los orientales. Las 4 comunidades judías antes mencionadas tendrán 2 elementos de unión: el cementerio, para el que ya en 1916 Ashkenazim y Sefaradín se habían juntado para conseguir los terrenos de la ciudad de La Paz, y en 1941 la creación del Comité Central Israelita del Uruguay. Un comité que, por un lado, se uniría a las distintas organizaciones sociales que en Uruguay se expresaban en contra del fascismo y reclamaban para que el país rompiera su estado de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y se pronunciara a favor de los aliados. Por el otro, se constituía como lobby para que el gobierno permitiera el ingreso de la mayor cantidad de judíos posibles. Los últimos serían unos 200 sobrevivientes del Holocausto, y fuera favorable a la solución de la creación de un Estado judío en la Palestina británica. A partir de estas instituciones, que en esencia cubrían los requisitos religiosos, sociales y políticos, es que se crean, o bien se integran, algunas otras ya creadas. Una multiplicidad de organizaciones de todo tipo,
bancos, mutualistas, organizaciones femeninas, también de asistencia social hacia adentro de la comunidad y organizaciones filantrópicas. Quizás la más conocida de esta sea la Beneverit, una organización internacional que existe desde el siglo XIX y que en Uruguay se fundó en 1936 con una participación importante de judíos sefaradíes y germanos principalmente. Algunos testimonios rescatan el puente entre estas subculturas que esto significó. En síntesis, para aquellos que asumían la responsabilidad de velar por la construcción comunitaria y de algún modo percibían, suponían o tenían evidencia de la existencia de peligros externos, la integración intracomunitaria fue un mecanismo de defensa inmediato y las barreras o diferencias culturales quedaban de lado, al menos momentáneamente, para enfrentar los desafíos mayores de la integración judía general al Uruguay. Pero a nivel social, la integración intracomunitaria en la vida cotidiana demoraría un poco más todavía. Quienes vivían al día a día preocupados por lograr el progreso personal y familiar, sobre todo en el caso sefaradí, que muchos, como la bisabuela del autor, estaban convencidos de haber llegado a la tierra prometida y no percibían los problemas en común que podían tener con otros judíos, no tenían ninguna urgencia de buscar acercamientos con lo que se podría llamar extraños. Y de la contraparte, tampoco se hacía un esfuerzo para lograrlo. Todavía en 1957, ya con la segunda generación de judíos sefaradíes en Uruguay activando, un estudio realizado por el Congreso Judío Mundial, escrito por Ross Hollander y titulado Evolución y Desarrollo del Judaísmo Uruguayo, en la publicación Judíos en el Uruguay, decía de los sefaradíes uruguayos y del mundo lo siguiente: un mundo minoritario, pero de todos modos bastante amplio, dentro de nuestra colectividad, se refiere al Uruguay de ahora, lo constituyen los judíos sefaradíes. Para los ashkenazim y para los judíos del oeste europeo, esta parte orgullosa del judaísmo resulta un elemento menos concebible en su ambiente. Los países donde llegaron nuestros hermanos del Medio Oriente son remotos a la mayoría de nuestra colectividad. La noción de los judíos sefardim aparece en la fantasía de otros judíos como una parte romántica de nuestro pueblo capaz de creaciones artísticas de primer orden. Llegan informaciones de Israel de que los elementos de los países del Oriente ocupan ahora posiciones destacadas en la producción artística del país. Bordados artísticos, objetos de artesanías, trabajos de orfebrería son hechos a menudo por sefardim sin preparación especial, pero dotados de otras manifestaciones, hay un porcentaje muy alto de artistas de origen sefaradí. La costumbre sefaradí en ritos religiosos en su simple concepción filosófica, que consiste en la afirmación del judaísmo de un modo sencillo, llaman la atención del mundo judío. En la escala mundial, se descubrió nuevamente una antigua parte de nuestro pueblo. En nuestra colectividad, este elemento, al decir de algunos historiadores, los primeros inmigrantes judíos en este país, desempeña un papel aristocrático con todas las cualidades y defectos. La separación entre los dos grupos de judíos, ashkenazim y occidentales, por un lado, y los sefaradim, por el otro, está superada solamente en las oportunidades formales. Pero la colaboración entre ambas es mínima. La emigración de los sefaradim de sus lugares de origen fue, sobre todo, una emigración de países de pobre cultura y bajo nivel de civilización hacia una vida más elevada. También los motivos de esta emigración fueron específicos. Las realizaciones de esta comunidad son muy efectivas,
éxitos en la vida económica, importantes posiciones en el desarrollo cultural y educativo general, progreso en la vida social y política judía, a pesar de la separación, casi podríamos decir del aislamiento del resto del judaísmo. El otro rasgo importante del judaísmo uruguayo actual es el esfuerzo por atraer a la colaboración íntima el judaísmo de origen sefaradí. Sería tan solo un reflejo del proceso histórico judío general que puso nuevamente al judaísmo sefaradí en el haber en relación a Israel y en el deber respecto a los países orientales dentro del balance de nuestra actual situación mundial. Y aquí termina la cita. Y es interesante ver en esa cita la asimilación que del proceso que ocurrió en Uruguay en la primera mitad del siglo XX entre los sefaradíes y el resto de los judíos, se hace respecto a lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en el resto del mundo, incluso en un Estado de Israel que a esta altura apenas tenía 10 años. La integración de una sociedad libre y abierta, construida por inmigrantes como fue la uruguaya, fue achicando las distancias, puliendo y hasta aceptando las diferencias, comenzando a reconocerse unos y otros como la misma cosa. El peligro de asimilarse y perder la identidad judía fue el factor principal para este acercamiento. En la primera generación de inmigrantes sefaradíes y ashkenazíes no se reconocían unos a otros. Sus hijos compartieron instituciones que en su inicio favorecían su integración al Uruguay. Sus nietos ya se reconocieron como partes distintas de una misma cosa. Sus nietos y también sus tataranietos disfrutan de un judaísmo uruguayo que ya no sabe de diferencias internas. Los sefaradíes de hoy en Uruguay, al tiempo que intenta rescatar lo que les sea posible de una cultura que añoran, a la par de sus hermanos ashkenazíes, discuten qué denominación religiosa seguir, si liberales u ortodoxos, y así integran las instituciones sionistas. En las fiestas tradicionales, las familias judías uruguayas ponen hoy sobre una misma mesa festiva el gefilte fish con los bollos y las burrecas de jandrayo y el strudel con los mostachudos. Aunque ahora, en lugar de cocinar la madre o la abuela, se compra hecho. La historia moderna de los judíos sefaradíes en Uruguay es, al igual que en el resto del mundo libre, la historia de un reencuentro entre hermanos judíos, aquellos que la historia comenzó a separar tras la destrucción de Jerusalén hace 2000 años. Tus ojos son brillantes, propiolos y son brillantes, propiolos y las tus caras con yalares me quemas mi corazón. Las tus caras con yalares me quemas mi corazón. Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. En el mizbar vi de relumbrar las tablas de la ley, vi de avallar. Brindis del Shidió en el camino, de Beatriz Maslía. Brindemos por nuestra casa, que dejamos en Toledo. Si avoltaran nuestros sillos, nosotros no lo veremos. Brindemos para que el Dios nos dé el aliento y la fuerza de vivir en tierra llena y ainda alabar al cielo. Brindemos por los nietos que de la mano caminan, que la tierra que ellos pisan se haga tierra prometida. Guadra manceba, guadra la llave, y entre tus pechos dale crianza. Altos cielos. Los malajín del cielo tienen por el celo pasar vagan que buscas en el cielo. Y mirad que señores Raveno que subió y avanzó a los altos cielos. Y mirad que señores Raveno que subió y avanzó a los altos cielos. Música. Y así nos vamos, como siempre, con buena música sefaradí. Hoy vamos a escuchar a Ángel Carril con el tema La vida es un pasaje del disco Tesoro Sefardita. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero como todas las semanas en una nueva edición de Esfarad, Magazine Sefaradí, ya lo saben, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Y como siempre en nuestro portal en esfarad.com tendrán todos los días las noticias, las novedades de lo que pasa en el mundo sefaradí. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Simplemente tienen que buscar por Esfarad. Ahora los dejo con Ángel Carril y el tema La vida es un pasaje, el 9º corte del disco Tesoro Sefardita. Tishkule Yanim Rabot, añada buena. La vida es un pasaje
ganar aventalles. La muerte es un viaje al mundo de la verdad. Mis hermanos, mis queridos, venid a vuestros oídos, en que vayas al corrido. En este mundo falso, lo tenemos muy liviano de hablar mal del hermano, en que sea verdad o en vano. Aquel mundo es falso. Vestidos como señores, de las ropas mejores, que sean de buenas colores, y en su baño es falso. Acero y complimentos, y la cara con cientos, ya que vamos al corrido. Este mundo falso, la vida es un pasaje por ganar aventalles. La muerte es un viaje al mundo de la